Un complicado panorama se vive en Gaza este miércoles realmente. Las fuerzas israelíes parecen haberse retirado del área de un hospital clave en la ciudad de Khan Yunis, luego que este martes en la noche un acercamiento provocó pánico entre los miles de civiles que se refugian allí en el lugar. Mientras, Qatar aseguró que había logrado un acuerdo negociado con Israel y Hamás que permitiría la entrega de medicamentos a los rehenes israelíes en Gaza a cambio de ayuda a los civiles palestinos. José Levi, nuestro corresponsal internacional desde Jerusalén, tiene siempre más detalles. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Y tenemos a Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, que hoy en la cumbre económica de Davos, él aseguró que lo que ocurre en Gaza es realmente desgarrador. Ver el sufrimiento de la población civil. Junto a esto, él asegura que Estados Unidos sigue apoyando a Israel en sus intentos de terminar con Hamás, de impedir que un horror como el del 7 de octubre pueda repetirse de nuevo, pero junto a esto dice que es necesario encontrar fórmulas que permitan el incremento de la ayuda humanitaria al interior de Gaza, refiriéndose así a uno de los problemas que dicen los israelíes, que una parte importante de esta ayuda humanitaria al final termina siendo confiscada por Hamás. Entonces vemos esa realidad extrema que también ha sido patente cuando durante las primeras horas del día un gran número de personas salieron del hospital El Nasser, el principal de Khan Yunis, que es la ciudad en el sur de Gaza donde se concentra ahora la parte principal de la ofensiva militar israelí dentro de Gaza. Hubo bombardeos en ese área, dicen los israelíes que después de que encontraran que era precisamente el recinto del hospital utilizado por Hamás para realizar sus ataques, pero esto llevó a que el ejército israelí se acercara a la zona. Esto provocó el pánico en muchos de los presentes, que abandonaron ese área, pero junto a esto ya las tropas israelíes se alejaron de la zona y de alguna forma ahí vuelve una tensísima realidad. Hay que tener en cuenta que los israelíes aseguran que Khan Yunis y muy especialmente los hospitales en Khan Yunis es donde creen, donde temen, se puede encontrar el liderazgo central de Hamás, y esto es algo que es temido por la población, que afirma que algo así puede llevar a que las operaciones militares israelíes sean de nuevo otra vez dentro de los hospitales, como fue en el hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Entonces vemos, eso sí, que uno de los temas centrales sigue siendo todavía el de los secuestrados. Vemos que ahora con la mediación de Qatar se ha logrado el llegar a un acuerdo que aparentemente va a permitir que al menos medicamentos puedan ser enviados a los al menos 45 rehenes del más de centenar que estarían todavía en el interior de Gaza. Estamos hablando de las personas mayores que necesitan medicamentos, que han estado hasta ahora más de un centenar de días de cautiverio sin recibir ningún tipo de ayuda de la Cruz Roja Internacional, de ningún organismo, y esto hace que la urgencia de algo así sea mayor. Ahora se está a la espera de ver que realmente ese acuerdo se pueda transformar en realidad, cuando hoy por primera vez Israel reveló que según sus datos el 7 de octubre en total fueron capturados, o sea, secuestrados a Gaza un total de 253 personas, y más de un centenar de ellas se encontraría todavía en el interior de Gaza. Nacho.
Uno de los focos, por supuesto, que viene allí desde Medio Oriente y esta actualización diaria que hay que hacer, sobre todo cuando los acontecimientos se desarrollan tan rápidamente. Pero otra cuestión que José Levi nos está ayudando a seguir día a día tiene que ver con la tensión entre Estados Unidos y los hutíes de Yemen. ¿Está aumentando esta tensión, José? Bueno, está aumentando, la verdad, la tensión en el Medio Oriente y en general hasta el punto de que el propio Antony Blinken, de nuevo en Davos, aseguró que él no recuerda una época con tantas tensiones a nivel global. La guerra entre Ucrania y Rusia, que continúa, también la tensión entre Taiwán y China, que es seguida muy de cerca y con mucha preocupación por Estados Unidos, y las tensiones que a diario van surgiendo en el interior del Medio Oriente. Aquí vemos que, aparte del tema de los hutíes, está ahora cada vez más en el centro la preocupación de cuál es la actitud de Irán, esta república islámica que es clave en toda esta zona. Sí, antes de anoche hubo ataques desde Irán por primera vez desde el 7 de octubre, concretamente contra Irak y contra Siria, algo que llevó que, por ejemplo, Irak haya llamado a una sesión de emergencia de la Liga Árabe para protestar porque se violara su soberanía. Los iraníes aseguran haber atacado a una, dicen, base del Mossad, del servicio de inteligencia israelí en el Kurdistán, pero hubo 4 civiles que perdieron la vida, entonces es una agresión a la soberanía de Irak. Entonces vemos que inclusive ayer hubo un ataque también desde Irán, pero esta vez hacia Pakistán, hacia Baluchistán, y concretamente aseguran en Irán que ahí están bases de grupos suníes que hace unas semanas mataron a 11 policías en el interior de Irán. Entonces vemos que esto está llevando a una reacción enérgica, a una protesta de Pakistán. Hay que recordar que estamos hablando de una potencia nuclear, Pakistán, y entonces ellos aseguran que se reservan el derecho a tomar represalias, a reaccionar. Esto preocupa enormemente. Y como decías, también tenemos el tema de las milicias proiraníes, que la que ahora preocupa más allá de Hezbollah, que sigue con sus enfrentamientos con Israel en la frontera entre Israel y el Líbano, están también las milicias hutíes en el Yemen. Ahí vemos que de nuevo hubo ataques estadounidenses, afirman, contra zonas de misiles balísticos de los hutíes dentro del Yemen, pero vemos que los hutíes siguen con sus ataques. Ayer era contra un carguero griego y aseguran que ellos van a seguir con toda esta amenaza a la navegación en una de las rutas centrales para el comercio mundial. Nacho. Bien. José Levi, completísimo su reporte sobre lo que está pasando en una cada vez más compleja Medio Oriente, bien lo decía nuestro corresponsal internacional. Esta información que viene allí desde Jerusalén. José, muchísimas gracias. El gobierno sudafricano, pues que es heredero, digámoslo así, Sudáfrica tiene una historia enorme en relación al tema humanitario y con el apartheid que vivió. En este contexto, pues se convierte precisamente en el país que decide presentar esta denuncia ante la justicia internacional. Israel ha rechazado firmemente la acusación. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la acusación de falsa. Netanyahu dice es falso que estemos cometiendo genocidio, y todo este debate y esta discusión de carácter mundial. Vamos a escuchar en este programa para contrastar las posturas. Por un lado, Sudáfrica, que usted escuchó hace un momento, y por otro lado, lo que contestó a CNN en México, la embajadora de Israel en México, en el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Ciudad de México. Estamos hablando de lo que dice la embajadora Einat Kranz-Níger, que contesta así frente a la pregunta de qué tiene que decir Israel frente a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Israel está cooperando con la Corte Internacional de Justicia en La Haya, una delegación de muy altos funcionarios jurídicos estuvo en La Haya los últimos jueves y viernes pasado, la semana pasada, y dieron la respuesta de Israel, la postura de Israel. Se trata de una denuncia absurda y ridícula. Sudáfrica está cooperando con Hamas, está funcionando como el brazo jurídico, representando un movimiento terrorista, genocida, que ellos mismos son los que perpetraron actos de crímenes de guerra de lesa humanidad y de genocidio en el ataque del 7 de octubre. Es una distorsión de la realidad culpar a Israel, que se está defendiendo, que fue atacado. Esta guerra nos fue forzada, nosotros quisimos esta guerra, no la empezamos, estamos defendiendo a nuestra población y a nuestro territorio, y es una distorsión de la realidad decir que Israel está cometiendo genocidio cuando los terroristas, los monstruos que violaron, mutilaron, asesinaron y secuestraron a los israelíes inocentes, ellos son los que dicen que Israel es el criminal. Hamas mismo no está en La Haya, no participa en la denuncia, no está denunciado, o sea, están denunciando a la parte que es la víctima de esto, la que se está defendiendo. Es muy importante destacar que los ataques de Israel y las acciones militares de Israel no están dirigidas a la población civil, están dirigidas a los terroristas de Hamas. La población civil sufre las consecuencias, es una guerra, es una cosa muy trágica y muy triste, pero el objetivo de los actos de militares de Israel son los terroristas de Hamas. Israel se tiene que defender, Israel tiene que desmantelar todo lo que es la estructura terrorista de Hamas, para que Hamas no pueda repetir lo que ellos mismos están diciendo, que van a haber más y más y más 7 de octubre. Ellos quieren repetir estos actos de terrorismo y de brutalidad, y Israel tiene que defender a su población y asegurar que no lo puedan hacer y que no puedan repetir estas acciones. Israel está funcionando en Gaza de acuerdo al derecho internacional. El objetivo son los terroristas y no la población. Israel está haciendo todo lo que está en sus manos para minimizar los daños a civiles no involucrados. Y repito, al denunciar a Israel, Sudáfrica está cooperando con Hamas, está cooperando con el terrorista, está siendo cómplice y parte de sus crímenes al hecho de cooperar con ellos.